Buenas tardes a todos. Bueno, ok, aquí ya estamos, creo que ya hay sonido. Por lo menos la máquina me instruye de que parece que hay sonido, entonces creo que vamos a comenzar. Espero que todos tengan un buen día, que estén pudiendo disfrutar del calor, del tiempo con la familia. Y pues, aunque no todos han llegado y poco a poco la gente va llegando, entonces no se incomoden los que están en la cámara si hay algo de sonido por acá, ya que poco a poco la gente va a ir llegando a la reunión y vamos a poder compartir. Bueno, espero que las hayan podido escuchar las enseñanzas de las últimas semanas y que les haya servido para, para crecer, para meditar, para entender cómo es que nosotros tenemos que ir renovando nuestro entendimiento y cómo debemos ir viendo la obra del Espíritu Santo en nosotros y que esa tiene una expresión, reevangelizando nuestra forma de ver el Evangelio que hemos conocido durante todo el tiempo de nuestra vida en Cristo. Y pues creo que hoy vamos a seguir un poquito con la misma temática. Hoy le llamé al tema esto, le dije la reevangelización del creyente parte 3 y hoy específicamente vamos a estar mirando sobre el ministerio de la reconciliación. Y entonces escribí por ahí en el texto en la página qué piensa el Señor o que cuando el Señor habla del ministerio, de qué está hablando. Yo creo que ustedes se pueden hacer esa pregunta también. Cuando ustedes piensan en el ministerio o oyen la palabra ministerio o sí, cuando la escuchan, porque seguramente la han escuchado durante muchas veces en su vida cristiana, en contextos de la congregación o en grupos. Han escuchado, estoy haciendo la obra del ministerio, o yo soy parte de tal ministerio, o yo voy a tal ministerio. ¿Qué quieren en verdad, o qué entiende cada uno con esa palabra, ¿sí? Del ministerio? Pues muchas veces se piensa, bueno, yo soy del ministerio de tal pastor, ¿cierto? O yo soy del ministerio de alabanza, o yo soy del ministerio de danza, de la palabra, el ministerio de ujieres, el ministerio de oración, el ministerio de las cárceles, el ministerio de las viudas, y hay un sinnúmero de ministerios en donde la gente participa de una forma o de otra. La pregunta que debemos hacernos es, cuando el Señor habla de ministerio, ¿de qué está hablando? Porque podemos estar haciendo todas esas actividades y aún no tener un entendimiento claro de qué es el ministerio del Señor o a qué ministerio nos llamó Él. Disculpen. Bueno, ya ahí van llegando y pues como tengo en la casa timbre incorporado en forma de perro, ya acabaron seguramente ustedes de escucharlo. Ahí ya está llegando la gente. Bueno, entonces vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 20. 2 Corintios capítulo 5, 14 al 20. Dice así. Disculpen. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no los conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bueno, para ustedes que acaban de llegar, les estaba comentando a los que estaban aquí, de que hoy vamos a hablar un poquito sobre el ministerio de la reconciliación y qué es eso. Porque cuando nosotros pensamos en ministerio, pensamos en un poco de cosas, pero no necesariamente es lo que Dios ha pensado. Pensamos, yo soy del ministerio de alabanza, soy del ministerio de adoración, de la palabra, de ujieres, de las cárceles, del cuidado de los niños, de cuánta cosa dentro de una función eclesiástica, pero acabamos de leer
de que cuando el Señor habla de ministerio, dice que nos habla del ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando alguien nos pregunte, ¿en qué ministerio está usted? Sepa usted de que el Señor lo llamó para el ministerio de la reconciliación. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué es reconciliar? Pues vamos a hablar un poquito de eso. Primero nos dice en el versículo 18 aquí en 2 de Corintios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esa es la primera forma de reconciliación, ¿sí? Y también con la palabra reconciliación, creo que cada uno tiene una idea de qué es, ¿sí? Vamos a mirar eso también. Y después dice, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, Dios estaba aquí, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tengamos eso en mente. Para poder entender este ministerio, o de qué se trata, o en qué consiste, pues el otro día el Espíritu Santo me estaba hablando de esta temática y me dijo, para poderlo entender, tienes que buscar la palabra reconciliar. Busca ver qué quiere decir la palabra reconciliar, ¿sí? Y cuál es su significado. Después de haberme dicho eso, me dijo, ahora busca la palabra conciliar. Porque nosotros que hablamos español, y pues de una lengua que viene del origen latín, sabemos que todo lo que tiene el prefijo re es porque quiere decir de que toca volverlo a hacer, ¿cierto? Reencontrar, quiere decir encontrar algo otra vez, ¿cierto? Reagrupar, ¿qué quiere decir reagrupar? Algo que está no agrupado, volverlo a agrupar, ¿cierto? Renombrar, algo que yo he nombrado, lo voy a volver a nombrar, se llama renombrar, ¿sí? Reconstruir, construir de nuevo, volverlo a construir. Entonces, la palabra reconciliar viene del prefijo re y de la otra palabra que quiere decir conciliar, volver a conciliar. Y cuando nosotros pensamos siempre en reconciliar, siempre pensamos en que hay una enemistad entre dos personas o algún desacuerdo, ¿cierto? Y tenemos que volverlos a reconciliar, como que vuelvan a términos, a una buena amistad y que haya algún tipo de como de restauración en esa relación, ¿cierto? Ese es el primer significado de la palabra reconciliar. Como les decía, busqué la palabra conciliar y dice eso. En el diccionario dice, poner de acuerdo sobre algo a dos o más personas entre las que hay desacuerdo, enfrentamiento o lucha. Esa es la primera definición de la palabra conciliar. Conciliar una persona con otro. Y aquí pues nos dice el Señor de que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Al mundo, él mismo lo reconcilió. O sea, lo que estaba apartado, no había unidad, había una división por causa del pecado que ya conocemos, lo concilia consigo mismo en Cristo Jesús. Pero también dice que al creyente o al que ha nacido del Espíritu le da el ministerio de la reconciliación. Y entonces es ahí a lo que vamos. ¿Qué quiere decir con reconciliar o que tengamos ese ministerio o ese llamado o esa función? Vamos al otro punto, la otra definición de reconciliar que me gustó muchísimo porque nos abre el entendimiento. Dice, hacer compatibles o aproximar cosas inmateriales que aparentemente son contradictorias o diferentes. Entonces, hacer compatibles o aproximar cosas inmateriales que aparentemente son contradictorias o diferentes. Traten de acordarse de eso, ¿ok? Una es la reconciliación en dos personas que tienen un desacuerdo, el cual el Señor ya hizo un arreglo por medio de Cristo, y ahora viene la reconciliación o el ministerio o la función de todo creyente, que es que llevemos la reconciliación a la gente, pero ya es a un nivel mayor. No solamente teniendo el entendimiento de que ahora estamos bien para con Dios solamente por Jesucristo, sino de que ahora podamos llevar a compatibilidad o aproximar algo inmaterial, ¿sí?, que aparentemente es contradictorio lo uno a lo otro. Voy a entrar un poquito más profundo en eso ahorita. Para eso, entonces yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿y cómo funciona eso? Entonces Él me dio este ejemplo, me pareció muy bueno.
Me dijo, la gente dice, la persona no pudo conciliar el sueño. Cuando alguien dice, no, es que no, la persona o la señora o él, o no, es que no pude conciliar el sueño, o no, la persona no pudo conciliar el sueño, ¿qué está tratando de decir? Que no pudo dormir, que es cierto, que no pudo pasar de un estado de estar despierto a un estado de estar dormido. No pudo conciliar algo inmaterial, que es vivir, ¿cierto? No es algo físico que usted pueda palpar, ¿cierto? A pasarlo a otro estado que aparentemente es contrario, que es entrar en sueño, ¿cierto? No pudo hacer ese traslado, no pudo hacer esa conexión de conciliar el sueño, entrar a esa experiencia, ¿sí? Entonces, si lo vemos de esa manera, que me pareció un ejemplo fantástico, porque seguramente ustedes han visto ese emoji de cuando uno escribe mensajitos que tiene una cabecita y tiene un cerebro, así como que explota. Cuando vi esta imagen, eso fue lo que sentí, como que mi cerebro hizo ¡puf! Ah, entonces reconciliar es mucho más que solamente darle a una persona a conocer de que necesita reconciliarse con Dios por causa de que había una enemistad y una cosa intermedia que nos tenía como afrenta, ¿cierto? Que no había una unidad por causa del pecado. El reconciliar va mucho más allá. El reconciliar es de poder llevar algo que no es material, ¿cierto? O algo que es inmaterial, no necesariamente algo físico, ¿cierto? Toda una vida a que tenga una experiencia diferente, a que se concilie o que reconcilie a una mentalidad superior, a una forma de vivencia que sea totalmente diferente, ¿sí? Aparentemente totalmente diferente, ¿sí? Aquí lo decías, esa definición que leímos, hacer compatibles, de compatibilidad, o aproximar cosas inmateriales que aparentemente son contradictorias o diferentes. El ejemplo del dormir creo que nos sirve porque el estar despierto es totalmente diferente al estar dormido, ¿cierto? Se podrían pensar que son cosas totalmente opuestas, despierto y dormido. Pero cuando no se logra conciliar el sueño, no logro pasar de este estado a este estado. Y ese es el ministerio al cual el Señor nos llamó, al ministerio de la reconciliación. No solamente de traer las personas a Cristo para que se reconcilien por una relación dañada, sino reconciliar toda una forma de vivir, de una forma de ser, a otra manera de ser, ¿sí? Llevarlos de alguna experiencia inmaterial física humana, que son pensamientos, sentimientos, emociones, relaciones, todo lo que es una vida humana, reconciliarla con la vida espiritual, ¿sí? Eso es el reconciliar, ¿sí? Bueno, me están entendiendo, ¿cierto? Es mucho más que llevar a que dos personas arreglemos un problema y como que, bueno, ya estamos bien, ya nos arreglamos, ya nos reconciliamos. Esa es como la parte más fácil o más elemental de la experiencia reconciliadora, por decirlo así. Ahora viene el ministerio, el trabajo, la función a la cual el Señor nos deja de reconciliar todas las cosas que son de la vida del creyente, del no creyente, de la humanidad, a llevarla, a reconciliarla con Cristo. Vamos a ver cómo esto lo voy a explicar poco a poco. Yo creo que me van a ir entendiendo. Sí, pero es llevando la manera que vivimos ahora, que supuestamente es contradictoria a la vida de Cristo, llevarla y alinearla, ¿cierto? Como leíamos aquí arriba, hacer una compatibilidad o aproximarlo lo más que se pueda al vivir de otra manera de vivir, ¿sí? Eso es reconciliar y esa es la función que nosotros tenemos. Quiere decir que no deben haber entonces grupos de niños o como le podamos decir, ministerio de niños o grupos de alabanza o ministerios de alabanza. Todo eso está bien, pero entendamos bien que si somos partícipes de ese tipo de ministerios o grupos o funciones congregacionales, la función en sí no es que yo soy del ministerio de alabanza o que yo soy del ministerio de niños. Yo hago un trabajo ahí de tratar de reconciliar o llevar a estos niños a un mayor entendimiento de cómo se debe llevar la vida natural guiado por una forma espiritual. Como yo adelante, cuando estoy cantando, estoy tratando de ministrar
la voluntad de Dios para el pueblo y también de ayudar al pueblo a que logre entender que estamos conciliando nuestro canto, nuestra forma de vivir, nuestras expresiones emocionales, a llevarlas a una expresión para con Dios, ¿sí? Que cuando yo soy del ministerio de las cárceles, no es el hecho en sí de ir a la cárcel y predicar el evangelio, sino de conciliar, o sea, de llevar a estas personas que están encarcelados porque hicieron alguna maldad o alguna cosa terrible, llevarlos a la mente de Cristo, darles a conocer a Cristo, restaurarlos por la división del pecado, pero de que sus vidas sean transformadas de tal manera que puedan llegar a experimentar esa conciliación de una vida espiritual en su vida natural, ¿sí? De eso es que se trata. Y esa es la función que nosotros tenemos que tener muy clara. Hagamos lo que hagamos dentro de una congregación o fuera de una congregación, el ministerio de todo creyente es llevar a las personas a vivir una vida gobernada por el Espíritu de Dios, conciliarla con la mente espiritual, conciliarlo con Cristo o reconciliarlo con Cristo. No solamente de que ya fue el pecado se pagó y estamos bien, todo chévere, sino de que hay mucho más. Todo lo que usted vive como persona. Y aquí tengo unos ejemplos de eso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que enseñar, reconciliar o conciliar el diseño de vivir por el Espíritu de Dios, porque esa era la intención original, ¿cierto? De que el hombre viviera por el Espíritu de Dios, no por el conocimiento del bien y del mal, viviera por Dios, de Él comiera y de Él viviera. Otra cosa que tenemos que conciliar, la mente, nuestros pensamientos. ¿Cómo es que pensamos? Pensamos bajo el conocimiento de nuestro parecer, nuestros sentimientos, emociones, lo que siento, lo que me parece, lo que por causa de lo que me hicieron, del entorno en el que he vivido, o puedo tener una mente que está guiada por la mente de Cristo, que a pesar de mis experiencias dolorosas, dificultades o problemas, puedo pensar bajo una mente espiritual. ¿Sí? Estoy entonces reconciliando o conciliando, llevando a que mi mente piense o se alinee o sea compatible a cómo el Señor pensaría en esa situación. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que conciliar, la función del hombre y la mujer. Nosotros vemos en el mundo en que vivimos de que ya el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, todo es un despelote. ¿Por qué? Porque no hay una conciliación de algo tan fácil, elemental, como saber qué es ser hombre y qué es ser mujer. Dios creó hombre y mujer, toca conciliar al mundo y a nosotros mismos y a los que nos rodean, llevarlos a un entendimiento real de que esto es conforme a esto, o sea, este diseño de hombre y mujer es de acuerdo a esta mentalidad, ¿sí? El concepto del hogar, ¿cómo debe ser el hogar? Reconciliar el diseño original de la función del hogar, papá, mamá e hijos, cómo eso debe funcionar en común unión, ¿cierto? La crianza de los hijos, ¿no? Que es que ahora la escuela es la que tiene la responsabilidad de la crianza, no, es que la congregación es la que tiene que edificarlos en lo que tiene que ver con las cosas de Dios, ¿cierto? La crianza, nosotros como padres tenemos que conciliarnos o reconciliar la forma de funcionamiento de cómo vamos a criar unos hijos que tengan cada día mayor conocimiento y revelación de Cristo en sus vidas, más de teorías o historias bonitas, ¿cierto? Porque es que eso fue lo que hicimos en muchas ocasiones. Le enseñábamos a los niños la historia de David, le enseñábamos a los niños la historia de Moisés, que se abrió el mar, que Jesús caminó sobre las aguas, ¿cierto? De que David mató al gigante. Y nos conocemos las historias, pero ¿será que las historias les reconciliaron a ellos o los llevaron al entendimiento de eso? ¿Cómo es que se ejercía o se funcionaba en sus vidas? ¿Cómo les llevó a tener una mayor revelación de Cristo en ellos? De pronto algunos de los maestros hicieron esa función muy bien, pero otros nos quedamos de pronto en las historias, ¿sí? De reconciliar las artes, la música, ¿cierto? La pintura, todo eso. Ahora nosotros tenemos la mente o el mundo en general piensa de que está la música secular y está la música cristiana, ¿cierto? Aparentemente dos cosas totalmente opuestas, pero el deseo del Señor es de que no haya eso,
de que haya una sola forma de expresión, que la música, sea la que sea para alabanza del Señor. ¿Cómo podremos nosotros llegar a influenciar ese mundo musical que cantan bobadas, tontadas, que no edifican a nadie? Pues por medio de que haya gente entendida que participe en esos grupos o que haya nacido el Espíritu. ¿Para qué? Para poder conciliar el género musical a la expresión de alabanza del Señor. ¿Sí? Y eso lo podemos ver como algo muy difícil, pero pues creo que eso es lo que el Señor quiere hacer, de que nosotros en todas las esferas de nuestro funcionamiento como creyentes, como embajadores, que leíamos en el versículo, ¿cierto? Un embajador es una persona que está en medio de un país o una sociedad, pero que representa a otro, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo en las plataformas que nos movamos, sea que usted sea presidente de un país, o que sea un gobernante de una ciudad, o sea el gerente de una compañía, ¿cierto? O tenga su propia compañía, o sea el trabajador de una compañía, sea una persona que trabaje con la salud, que trabaje con la limpieza, que administre los dineros de un banco. Bueno, sea lo que sea, nosotros debemos entender de que la función de cada uno de nosotros como embajadores de Cristo es reconciliar todas esas cosas a cómo es que debe funcionar bajo la guía de Dios, ¿sí? Llevar estas cosas naturales a que sean una unidad o una compatibilidad, como le llaman más arriba, ¿cierto? Que se aproxime lo que más pueda a cómo es que esto debe ser la expresión del cielo aquí en la tierra, ¿sí? Acuérdense que le hemos dicho varias veces de que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, vengan, que les enseñaba a orar, le decía, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y después cuando Jesucristo murió, ¿cierto? Leímos de que ya el reino de Dios está entre nosotros. Pues el deseo del Señor por medio de la iglesia es que tengamos el entendimiento que debemos reconciliar todas las cosas en Cristo. Él ya nos reconcilió en cuanto al pecado, pero ahora tenemos nosotros la participación en su reino de reconciliar, de llevar a concilio, de pasar de este estado a este estado. Todo lo que hacemos, y como dábamos los ejemplos, vivir por el Espíritu, ya no vivir por la carne, por los deseos de la mente, por los deseos de nuestras pasiones desordenadas, no. Tener una mente. ¿Cuál es la mente a la que debemos llevar todos nuestros pensamientos? A la mente de Cristo. ¿Cómo es que el Señor pensaría en esta situación? ¿Cómo haría en medio de este problema? ¿Cómo trataría a mi esposa? ¿Cómo trataría a este compañero? ¿Cómo administraría mis bienes? ¿Cómo hago con este sentimiento de rencor que tengo? Es conciliar una forma de vivir a otra. Por eso me pareció tan bueno el ejemplo del sueño, ¿sí? Porque es la experiencia de un mismo ser en dos estados diferentes, ¿sí? Y pasar del uno al otro requiere de que haya un cambio de conciencia. Estoy despierto conscientemente, pero cuando estoy dormido estoy consciente, pero de otra manera, ¿cierto? ¿Cierto? Unos duermen como si estuvieran inconscientes, pero no, es pasar de una conciencia a otra. Y hay unos que no pueden conciliar el sueño, quiere decir, no pueden pasar de esta expresión o esta experiencia a esta experiencia. Y esa es la que el Señor quiere que lleguemos a tener. La expresión de la conciliación de esta vida natural vivida bajo el gobierno del Espíritu, bajo la mente de Cristo. Hablábamos del hogar, de la crianza de los hijos, de la música, la medicina. Ustedes que trabajan en el área de la medicina, ¿cómo llevar a conciliar la medicina que es dada por medio de la sabiduría humana, de parte de Dios, para que esa medicina pueda afectar positivamente a las personas a las cuales se le está suministrando esa medicina, ¿cierto? Llevarlos a la conciencia de que el hecho de que la medicina existe fue porque Dios le ha dado sabiduría e entendimiento al humano para crear ciertas cosas de tal manera que pueda ayudar en ciertas dolencias y dificultades. El otro día estaba hablando con mi hermana y ella me comentaba su trabajo. Ella es enfermera de cáncer, ya para personas que tienen cáncer bastante avanzado y están en sus últimos días. Y me decía de que gracias a Dios pues le dio la oportunidad de compartir con esas personas que están pasando momentos difíciles porque saben que el momento se les acerca y que ya es terminal, ¿cierto? Entonces ella estuvo donde una paciente y dijo que tuvo la oportunidad de orar con ella, ¿sí? Entonces yo le dije, qué bueno, estás ejerciendo el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Y ella me decía, ¿cómo así? ¿A qué te refieres? Pues estás ejerciendo precisamente eso, llevando por medio de quien tú eres el ministerio de Cristo, de que es tratar de llevar a esta persona a un entendimiento de que
sea la muerte, sea la enfermedad, sea el problema, le estás tratando de reconciliar con Dios por medio de la oración, por medio de tu presencia, trayéndole esperanza, ¿cierto? Y una visión superior de que puede ser que llegue el final de tu experiencia física, pero no necesariamente quiere decir que llegue el final de tu vida, ¿sí? Porque si estás con Cristo, tienes vida eterna, ¿sí? Entonces, si nos hacemos conscientes de ese ministerio y no nos limitamos a los funcionamientos dentro de una congregación, podemos entender mayormente a qué se refería el Señor cuando decía el ministerio de la reconciliación, ¿ok? Llevar todo lo inmaterial, toda nuestra forma de pensar, sentir, vivir, la experiencia del hombre, a la experiencia de vivir por el Espíritu de Dios. Alinearlo a su mente, ¿sí? Aproximarlo lo que más se pueda a esa forma de vivir para que sea uno con esa experiencia, ¿sí? Y eso es un trabajo grande porque eso empieza por nosotros, ¿sí? Eso no se da de un día para otro. Yo me desperté y ya tengo todas las cosas conciliadas o reconciliadas y tengo una claridad de qué quiere decir. No, eso se va dando con el tiempo, ¿sí? ¿Cuántas veces no habían ustedes y yo leído este versículo? Miles de veces durante nuestra vida cristiana. Y decíamos eso, y nos dio el ministerio de la reconciliación y pensábamos que era predicarles el evangelio para que estuvieran bien con Dios, fueran perdonados por sus pecados y fueran al cielo. Esa es la primera parte. Ahora viene la otra parte, que es de que la vida de un creyente que ya está conciliado con Dios por medio de Cristo, como leíamos en el versículo de arriba, ¿cierto? La reconciliación por Cristo, ahora pueda llegar a reconciliar todas las cosas de esa vida inmaterial, de ese humano, espiritual, no hay cuerpo, a que viva por alineado al Espíritu de Dios, una mente superior, al gobierno del Espíritu, ¿sí? Al ministerio de la reconciliación, todas las cosas en Cristo. Porque creo que eso fue lo que leímos más arriba, ¿no? Decía en el 18, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, lleva toda experiencia humana al tener una unidad con el Señor. ¿Okay? Ya dimos varios ejemplos de eso. A ver. Acuérdense de que Juan el Bautista, él tuvo un ministerio. Y el ministerio de él fue el de arrepentimiento. Muchas veces nosotros confundimos la enseñanza de la palabra bíblica o de predicar el evangelio con que la gente tiene que arrepentirse, ¿sí? Como que hasta ahí llegamos. Sí, la palabra trae un arrepentimiento, eso es parte de la obra del Espíritu. Hacernos conscientes de que hemos pecado y nos arrepentimos y venimos a Cristo, ¿cierto? Pero ahí viene mucho más, hay más encima de eso. Él fue el del arrepentimiento, nosotros tenemos el de la reconciliación. Reconciliar todas las cosas del hombre, materiales e inmateriales, para Dios. ¿Ok? Más ejemplos. Decíamos del gobierno de los países. ¿Cómo creen ustedes? Y creo que hemos visto unos ejemplos en Sudamérica, Latinoamérica o medio Centralamérica, de personas que de pronto están gobernando o han querido implementar un gobierno bajo una mentalidad conciliada con Dios. ¿A qué se parecería mi país si mi presidente, mi gobernador o la ciudad empieza a vivir bajo un gobierno espiritual, con una mente del Espíritu? ¿A qué se parece mi casa? Si yo empiezo a gobernar mi casa junto con mi esposa bajo una mente espiritual. La crianza de los hijos, la administración del dinero, la administración del tiempo, la administración de la salud, el uso de los bienes que tengo, ¿cierto? El cuidado de las personas que tengo alrededor, el cuidado de los animalitos, ¿sí? Yo antes era de los que muy fácilmente mataba una mosca, ¿sí? Porque una mosca, no hacen sino ruido y traen tantas bacterias, todo eso. Ahora hasta eso pienso, yo digo, ¿será que la mato? ¿No la mato? Porque estoy quitándole vida a un ser creado por Dios,
¿sí? Hasta ese punto he llegado, pero, pero pues, se puede pensar como muy tonto, pero es tener conciencia de que es un ser vivo, una vida, o sea, un nivel de vida, no es un nivel de vida humano, pero es un nivel de vida dada por Dios. Debo valorarla. Y creo que eso es de las grandes cosas que nuestros antepasados, ¿cierto? Los indígenas entendían que la humanidad toda está totalmente conectada la una con la otra en un ecosistema perfecto donde la naturaleza y el cuidado de los animales y lo que yo hago en relación a la naturaleza está afectando la vida que Dios dio a este mundo, ¿sí? Entonces no estaban tan locos, ¿ok? El cuidado del medio ambiente, ok, eso también, conciliar el cuidado del medio ambiente. El respeto por la vida, como les decía, ¿no? ¿Qué les parece este tema? El conciliar la sexualidad y la relación sexual. ¿Qué concepto tenemos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros, cómo es que nosotros vemos la sexualidad y la relación sexual? ¿Cierto? Vemos de que una mente apartada de Dios pierde todo concepto correcto de lo que es la sexualidad. Tanto de que ya un hombre o una mujer no se define por cómo nace, sino por cómo cree que es, ¿sí? Y toca supuestamente aceptar también eso, ¿sí? La tecnología, cómo la tecnología debe ser conciliada a funcionar para el progreso y el desarrollo de la humanidad bajo una mente espiritual, ¿sí? Podemos manejar la energía nuclear, pero ¿surgió de dónde? De bombas atómicas, ¿cierto? Siempre utilizando todo lo que el Señor nos da para el desarrollo y el bienestar de la humanidad. Música, deportes, todo depende de donde estemos parados, ¿ok? Puede que nosotros pensemos, sí, pero es que yo no soy presidente, yo no soy un científico famoso. No importa, en donde estemos, tratemos de conciliar todo, primeramente nuestra vida y después la vida de los nuestros, la vida de nuestra congregación, y si el Señor lo permite, podremos conciliar entonces también el mundo afuera a una mentalidad guiada por el Espíritu. Esa es la función de la iglesia, poder permear todo lugar en esta tierra de la mente de Cristo para conciliar o reconciliar el mundo con Cristo, el mundo con Dios. ¿Ok? La tecnología, la educación, ¿sí? La importancia de la educación. Se pelean en las escuelas de que la enseñanza de la religión y de esta ¿cómo se llama? Esto del género, ¿cómo le llaman esa a la? Se me olvidó, pero eso que tiene que ver con, ¿cierto? Como la ideología del género, ¿cierto? La educación tiene una función muy importante en eso, a nuestros niños. ¿Qué es lo que nosotros estamos trayendo a reconciliar en sus pequeñas mentes y en sus cuerpos de cómo deben crecer y vivir? ¿Eres profesora o no eres profesora? ¿O eres un catedrático? Pues llevar a la gente a pensar de la manera como Dios hubiese querido que pensaran para su desarrollo humano. No degradándolo, sino promoviéndolo a pensar y a vivir de acuerdo al Señor. Porque eso siempre ha sido la intención del Señor, que el hombre pueda hacer una expresión viva aquí en la tierra de la gloria de Dios. Ok, vamos a leer Efesios 1, 13 al 12. Dice así, Efesios 1, del 13 al 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Esa bendición ya la hemos recibido porque está en Cristo. Fuimos bendecidos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí viene, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué fuimos predestinados? ¿Por qué fuimos por qué recibimos todas las bendiciones? ¿Por qué nos fuimos hechos santos y sin manchas delante de Él? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de Él. ¿Ok? Ya sabemos entonces que la alabanza no es ir los domingos y levantar las manos y cantar unas canciones o cantar en el carro, sino que nuestra vida está siendo reconciliada con Cristo en todo lo que hacemos, de tal manera que podamos tener alabanza a Dios en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, ¿sí? Con la cual nos hizo aceptos en el amado.
y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Noten eso, Él nos dio sabiduría e inteligencia por el hecho de que nos hizo hijos, nos adoptó, nos santificó en Cristo Jesús, nos adopta y nos da toda bendición que está en Cristo Jesús para que podamos alabarle a Él en toda nuestra manera de vivir, apartados del pecado porque fuimos redimidos por su sangre, y que abundara en nosotros sabiduría e inteligencia, ¿sí? Y nos da a conocer el misterio de su voluntad, ¿sí? Dice aquí, nos da a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y aquí viene el punto, de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Es de lo que estamos hablando. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿sí? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Reunir todas las cosas en Cristo. Y cuando dicen todas, es todas, ¿sí? Está hablando de reunir la vida del hombre, sus pensamientos, sus sentimientos, su forma de comportarse, lo que hace, cómo interactúa, ¿cierto? Cómo lo que administra en esta tierra está siendo reconciliado, ¿sí? Reuniéndolo en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo. Cómo debe la mente del hombre ir siendo transformada por medio de esta reconciliación para que funcione como Dios tuvo por intención desde el principio. Y esto dice que a nosotros nos los dio. Cuando digo nosotros es pues todo aquel que ha nacido del Espíritu, ¿sí? Porque sabemos que para el que no ha nacido del Espíritu lo que estamos hablando es locura, ¿cierto? De pronto no se puede ni entender, les puede parecer algo, pero esta gente ¿qué es lo que está pensando? Pero creo que nosotros ya entendemos de que el ser cristiano no es ni cambiar de religión, ni ir a una congregación a reunirnos, sino que dentro del cuerpo de Cristo, que es universal, tenemos una participación, tenemos una función, tenemos un ministerio que equivale más a pararme en una plataforma o a cantar unas canciones o hacer una función dentro de una congregación, sino de que mi vida entera sea una expresión de ¿qué? De alabanza de su gloria, ¿cierto? Porque he recibido de parte de Dios toda bendición en Cristo Jesús, porque me hizo hijo, porque me hizo santo. ¿Para qué? Para que sobreabunde yo en sabiduría e inteligencia, ¿sí? De tal manera que pueda saber cómo llevar a cabo estas cosas, de reconciliar todo y reunir todas las cosas en Cristo Jesús, ¿sí? Eso es un ejercicio de todos los días. Y a mayor entendimiento, mayor revelación. ¿Ok? Como les decía yo, esto yo lo he leído muchas veces y creía haberlo entendido, pero cuando el Espíritu me dijo, vas a buscar qué quiere decir reconciliar y vas a buscar qué quiere decir conciliar, y me trajo el ejemplo y entendí de que no es solamente arreglar las paces entre nosotros para que estemos bien y entonces estoy perdonado y vamos para el cielo, es mucho más que eso. Es llevar al humano, empezando por uno mismo, a alinearse a una realidad superior. Pasar de esta vida despierta a la vida de la experiencia del sueño vivo, ¿cierto? O sea, es el ejemplo del sueño y del despertar. Son dos realidades totalmente contrarias, pero que pueden habitar en un mismo ser, ¿sí? Entonces, si logramos captar eso, si logramos hacernos conscientes de eso, podemos entender que el propósito del Señor es reunir todas las cosas en Cristo. Cuando dice todas, es todas. El gobierno humano de este mundo, a la medida, si alguno de ustedes llega a ser presidente de esta nación o primer ministro, o nuestros hijos, puede que nosotros digamos, ya para nosotros es muy tarde, porque de pronto llevamos siglos o años de una enseñanza religiosa o teóloga, ¿cierto? Teológica, en donde hemos aprendido diferente. Pero vemos que a nivel mundial el Señor está levantando y transformando la mente del cristiano para que entienda que fue llamado, ¿sí?
que entienda que la iglesia se hace es afuera, no dentro de las cuatro paredes, ¿sí? De que nos reunimos para la mutua edificación y para el crecimiento y desarrollo del cuerpo, ¿sí? No para que me den y me suplan, sino para que lo de Cristo que yo he recibido, esas bendiciones que yo he recibido de Él, esa madurez que estoy recibiendo por parte del Espíritu que me enseña todas las cosas, yo puedo hacer a otros partícipes de eso para que ellos a la vez puedan alimentarse, ver el testimonio, ¿cierto? Aprender los unos de los otros y podamos edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Por eso es que hemos hablado tantas veces de que la función del maestro, del profeta, del pastor, ¿cierto? Es el desarrollo, el crecimiento del cuerpo, no la exaltación privada o personal, ¿sí? Como se piensa que son títulos o son posesiones, no hay posiciones, sino es si está puesto ahí para predicar o para enseñar o para alabar o para evangelizar, sea para la edificación del cuerpo, de tal manera que pueda el hombre llevar todas las cosas a Cristo. ¿Mm? Porque ahí dice la obra del ministerio. La obra del ministerio. Exactamente eso es lo que Exactamente. Esa es la obra del ministerio, el ministerio de reconciliación, todas las cosas llevarlas a Cristo. Dice que llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, ¿sí? Por ahí empieza la situación en nuestras vidas. Y lo interesante es que dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí vuelve a la definición que decíamos. El cielo y la tierra, nosotros lo vemos como cosas muy contrarias, ¿cierto? Dos cosas inmateriales que son supuestamente muy opuestas. Para el Señor, Él quiere que lo natural pueda llegar a ser reconciliado con lo espiritual. ¿Mm? Y para que eso pasara, tenía que primero Él reconciliarnos consigo mismo, para poder llevar toda la experiencia de la vida humana, con todo lo que fue creado para Él, reconciliándolo a Cristo. Las Escrituras también nos dice que la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿La manifestación de qué? De ese entendimiento de reconciliación, llevando todas las cosas a Cristo. Bueno, ya que sí vamos a terminar, pero antes de eso voy a leerles unos versículos. Dice, 2 Corintios 10, 4, 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí siempre que se hablaba de esos versículos antiguamente, las armas de nuestras milicias no son carnales, se pensaban en demonios, se pensaban en guerra espiritual, se pensaban en que es cierto que estamos peleando contra huestes de maldad, ¿cierto? Aquí dice que estas son destruyendo fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. ¿En dónde está el conocimiento? En la mente del hombre. Ahí es donde se forman las fortalezas, ahí es donde se forman todo tipo de altivez, orgullo, ¿cierto? Las cosas del ego humano que se levantan contra el Señor y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando el Espíritu Santo, o cuando se habló del Espíritu Santo, dice que recibiríamos poder, ¿cierto? Que el Señor dijo, y es beneficioso que ustedes se vayan porque cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder. Casi siempre, o en muchas ocasiones se piensa que recibir poder es que va a recibir algo sobrenatural para echar fuera demonios, ¿cierto? O para sanar enfermos, o para levantar muertos, o para tener dones espirituales de poder decir el futuro y cosas así, ¿cierto? ¿Puede el Señor sanar enfermos? Claro que sí. ¿Puede levantar muertos? También. ¿Puede el Señor decirle a una persona lo que le va a pasar en el futuro? También. Pero de ese poder no es el que está hablando necesariamente. Está hablando del poder de transformación. Un poder que puede hacer de que el hombre sea transformado de adentro hacia afuera. Porque sabemos que no hay ningún poder humano, como diríamos por allá en Latinoamérica, que pueda cambiar a un hombre. Solamente el poder del Espíritu de Dios que transforma al hombre de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a terminar ya, pero creo que hemos entendido un poquito más, ¿cierto? Por lo menos yo, cuando estaba estudiando esto, porque ya llevo como 15 días echándole cabeza a esto, ¿qué quiere decir reconciliar? Y buscando los versículos y mirando en los estudios que Patico ha hecho, qué otros maestros hablan sobre esto.
Y hablan precisamente de eso, de que no es solamente, ya estás perdonado, ahora vas para el cielo. No, eso es lo primero, y eso lo hizo en Cristo. Pero ahora nosotros nos entregó como embajadores el ministerio de la reconciliación. Y creo que el versículo que mejor lo explica fue el que acabamos de leer, que dice, de reunir, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Señor quiere acercar, unir, que llegue a la expresión más cercana, la vivencia del humano, a la vivencia del Espíritu. Que el hombre viva por el Espíritu de Dios en toda su manera de vivir. Pensamientos, sentimientos, relaciones, familia, hogar, trabajo, función dentro de la congregación, todo llevándolo a Cristo. ¿Ok? Entonces, poco a poco vamos creciendo en esto, y esto creo que es solamente la pruebita de un desarrollo mayor de cómo esto debe llegar a expresión en nuestras vidas. Poco a poco iremos creciendo en esto muchísimo más, ¿no? A la medida que el Espíritu Santo nos vaya dando. Esta es una entrada. Esto es una entrada, sí. Y lo bueno que pienso yo es que si nosotros logramos asimilar esto que el Señor nos está enseñando, y se lo podemos dar a nuestros hijos o a nuestros nietos o a la gente que nos rodea, quién sabe, puede Dios levantar a uno de los nuestros o a alguna persona que el Señor quiere iluminar para que traiga una transformación bien tremenda en este mundo, ¿sí? Porque el Señor quiere impregnarlo todo de Él, llenarlo todo en todo de Él, ¿sí? Este mundo que se alinee a el gobierno de los cielos, ¿cierto? Las que están en los cielos como las que están en la tierra, reunirlas todas en Cristo. Bueno, entonces con eso dejamos ahí. Espero que repasen los versículos, léanlo ustedes otra vez, vuelvan a repasar la enseñanza para que el Señor les siga hablando y les traiga ejemplos personales de cómo ustedes pueden llevar a cabo esto también, y háganos partícipe. Cuando el Señor le traiga algo de revelación personal de cómo lo pueden hacer, mira lo que el Espíritu Santo me dijo, de esta manera yo puedo reconciliar esta mentalidad a la mente de Cristo, este sentimiento a la mente de Cristo, esta situación a la mente del Señor. Bueno, entonces gracias y hasta la próxima, que pasen feliz tarde, y sí, chévere que estén aquí. Ahora vamos a compartir un poquito de comida.